la clase política española, que por cierto una década después no pudo controlar el afán fanático de los republicanos y terminaron en una guerra civil donde expulsaron o combatieron contra los comunistas. Y bueno, si nos vino Franco, se quedó 40 años y sabemos más o menos el resto de la historia. Decía, ¿por qué no puede haber una clase, una élite en España? Y escribía lo siguiente, hace 90 años, no la semana pasada. Se dice que la sociedad se divide en gente que manda y gente que obedece. Pero esta obediencia no podrá ser normal y permanente, sino en la medida en que el obediente ha otorgado un íntimo homenaje al que manda en el derecho de mandar. Es decir, si nosotros no admiramos a la gente que va a mandar, es muy difícil que nos respetemos. ¿Y qué ocurre en nuestra sociedad hoy en día? Que casi nadie le respeta al que manda, al contrario, se le desprecia. Por lo que haga, por lo que nos haga o por lo que tememos que vaya a hacer, preventivamente ya le despreciamos. El problema es que no existe desarrollo, y lo repito lo que había dicho el profesor Víctor Benítez, no hay desarrollo sin democracia. Entonces, si a nosotros no nos gusta esta democracia, es mejor que empecemos a cambiarla antes que criticarla. Siguiente. Sigue diciendo Ortega y Gasset, el dato que mejor define la peculiaridad de una raza es el perfil de los modelos que elige. No los modelos, los modelos. Como nada revela mejor la radical condición de un hombre que los tipos femeninos de que es capaz de enamorarse. En la elección de la amada hacemos sin saberlo nuestra más verídica confesión. Y así es. El problema es que después de que todo era color de rosa en el noviazgo, llega el matrimonio. Y como decía Woody Allen, hay dos tipos de matrimonio: los matrimonios felices y los que duran toda la vida. Bueno, nosotros tenemos un matrimonio con los políticos, con la clase dirigente, que nos gusta mucho al momento del flirteo o del coqueteo o de cuando llega por vos, entre comillas, que te promete que va a ser el más bueno, que te va a regalar chocolate, ¿verdad? O ustedes tuvieron algún tipo que le estuvo llegando a su casa y le decían, ¿sabes qué? Yo los viernes de soltero, los sábados volei hasta las 10, no me jodas, y los domingos si quiero vengo a tu casa solamente si vas a cocinar. No creo que haya un novio o un yegutajá que tenga esa condición de cara dura para decir eso. ¿Qué pasa? Que después de nuestra elección viene el compromiso ya serio y nos casamos con ese tipo. Y ese tipo había sido que tenía errores como todo ser humano. Entonces, un poco la lógica de lo que decía el profesor Víctor Benítez, menos amor y más voluntad. Eso requiere la democracia. Menos amor y más voluntad. Nosotros debemos estar comprometidos con los modelos que queremos desarrollar. No nos gusta esta dirigencia, no nos gusta. Bueno, pero a alguien tenemos que admirar. Alguien. Y ahí tenemos un problema antropológico los paraguayos. El problema antropológico de los paraguayos es que no nos molesta el éxito del otro, sino que nos molesta que no comparte nuestro vicio. Eso es lo que nos molesta. Si yo digo Roque Santa Cruz es un buen jugador de fútbol, enseguida hay uno en el grupo que me dice, pero tiene un yuruta. ¿Qué? Aparte hay puto oído latino. Al instante, descalificador. Al instante. ¿Por qué? Porque nos molesta que no, como nos falta amor propio, en líneas generales, estoy hablando de la crema innata que está en la universidad, nos falta amor propio, entonces tratamos de descalificar para igualarnos para abajo. Y en la dirigencia política, bien que ocurre eso. Bien que ocurre eso. Siguiente. Quizá uno de nuestro, no sé si decir consuelo, ¿verdad? Es que esto que sale en México demuestra más o menos la caída de la credibilidad de los procesos democráticos a través de los representantes en América Latina. En líneas generales, nuestro promedio general está aquí y es del 56% de aceptación de los procesos democráticos representativos.
Es decir, América Latina está en un problema. Siguiente. Pero no solamente América Latina, siguiente. Ahí arriba, esto es una publicación de la revista The Economist del mes de marzo de 2014. Fíjense lo que es el primer punto. Esto que ven aquí es Estados Unidos, cayendo por debajo del 60% de aprobación. Italia, tan peculiar, con su Berlusconi unida, allá por el 90% de encantamiento en la década del 70, cayendo a un menos del 75% actualmente. Francia, una caída estrepitosa. Alemania, un poco menos problemática, pero también por debajo del 80% de aceptación del sistema democrático. Rusia, un verdadero desastre. A partir de los 90, aquí van cayendo y se mantiene alrededor del 60%. Es decir, en Europa también hay un problema en la siguiente, así como también hay en los Estados Unidos. Fíjense, en el 2014, el más oscuro es el nivel de desaprobación y el más claro es el nivel de aprobación. Sociedades polarizadas en torno a qué es lo que creemos en democracia. El problema, como decía Eric X. Lee en su presentación en la serie de ciclo de charlas de TED, es que él decía: nosotros en China elegimos por meritocracia. Y sacaba una foto de Bush, sacaba una foto de Obama y decía: si este Bush, un tipo capo, manejó 18 años en los Estados Unidos, pero él, ¿de dónde provenía? Y fue gobernador de un estado de no sé cuánto tendrá Texas, 15 millones de habitantes. Y a Obama, y bueno, a Obama le votaron ahí 2 millones de personas en Chicago, y con eso finalmente fue senador y después ya saltó a la presidencia de la primera potencia mundial. Sin embargo, dice él, Xi Jinping, que es el actual premier chino, primero fue alcalde de una ciudad de 50 millones de habitantes. Sobre eso ya te da miedo. Después fue gobernador de una provincia de 100 millones de habitantes. Y después ya pasó al partido, después de 40 años pasó al Consejo Directivo del Partido Comunista Chino, donde finalmente le eligió. Meritocracia, dice él. ¿Por qué? Porque los chinos sacamos 480 millones de personas a la pobreza en los últimos 30 años. Lo que no cuenta Eric Lee es que el año pasado hubo, ¿saben cuántas manifestaciones en China? 94.000. 94.000. ¿Por qué? Porque estos conceptos igualitarios donde el mundo te dice: nosotros reducimos la pobreza porque le damos de comer 3 veces al día a la gente. Digo, bueno, mi perro también come 3 veces al día, pero tiene una cadena en el cuello. Recién se habló del índice de progreso social de Michael Porter y me parece muy interesante porque ahí se incluyen algunas medidas como Cuba, donde dice: sí, aquí no hay niños en la calle. Claro, están todos metidos dentro de su casa, que no les lleven presos. A ellos o a los padres. Hay un índice de libertades individuales que también tenemos que valorarlas para saber si es que estamos viviendo en una sociedad viable o no. Probablemente el gran desafío para China, y ojo, por ende, para nuestros países, en donde vivimos produciendo bienes que van a comprar los chinos o que van a consumir los chinos, es que ellos no dejen de crecer. Para no dejar de crecer, no deben tener problemas sociales. Y si tienen problemas sociales, pues ellos tendrán problemas y nosotros también. El problema en China hoy son los 800 millones de pobres que quedan. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Se pueden organizar o no? La gente que se formó en Occidente vuelve a China y dice: qué fantástico, voy a aplicar mi conocimiento. Pero busca la palabra democracia en Google y dice not found. 2 millones de páginas bloqueadas. Entonces, ¿en realidad es el modelo al cual nosotros podemos aspirar? ¿O en realidad sigue siendo relativamente simpático, por lo menos, tirar un tweet o subir en el Facebook un chiste sobre 7 títulos? No es ideal ni lo uno ni lo otro. El tema es que tenemos que comprometernos para generar una generación, valga la redundancia, que esté interesada en la cosa pública y que pueda mejorar los estándares democráticos. Siguiente. ¿Cómo podemos salir de esta situación? Bueno, aquí seguimos, no nada más que para seguir viendo cómo ha caído la afiliación política en todos los países, en todos los países del primer mundo. Este azul es Austria, cayó a menos 20% de la población. Finlandia, esto sí que estamos hablando de los países del super primer mundo,
Finlandia ha caído a casi el 7%, Noruega al 5%, Italia se bajó del 15% más o menos alrededor del 5%, Reino Unido un escándalo, casi el 2% de personas afiliadas a un partido político, y acá España rompe la tendencia y sube de a casi un 5% en los últimos años. La gente no cree en los partidos políticos, entonces ¿quién va a hacer política? ¿La iglesia? ¿Las ONGs? Repito lo que decía el profesor Benítez hace un rato. El gobierno debe solucionar los problemas de pobreza, no las ONGs, no la iglesia. El gobierno. Si no tenemos un gobierno capaz, pues elijamos otro que sea mejor. Pero no le demos la tarea política a gente que no es política, porque esa no es la solución. Si Gatito no ataca bien, no lo podemos traer a Carlitos Vera para poner en el arco de cerro. ¿Entienden? Porque Carlitos Vera me van a decir, sí, pero Carlitos Vera es un tipo calidad, cuenta chiste y nunca le entró un gol, claro, porque no es arquero. Entonces Carlitos Vera se puede sentar en su silla en el arco de cerro y le van a meter todos los goles. ¿Por qué? Porque no es arquero. Siguiente. La diferencia entre una democracia y un autoritarismo es que en la democracia somos políticos todos, dice Fernando Savater, un filósofo español, actual y contemporáneo. Siguiente. Es por esto que alarma oír hablar de lo malo que son los políticos, de lo corruptos que son, y uno dice Savater, querrá decir usted que nos pasa a todos, porque si los políticos son corruptos, lo son porque nosotros dejamos que lo sean. Porque fracasamos en nuestra propia tarea política, que es el elegirles, sustituirles, controlarles, vigilarles. Y en último término, presentarnos como candidatos, como una mejor alternativa frente a ellos. Si eso no lo hacemos, efectivamente, los políticos seguirán siendo unos corruptos. Y lo seremos todos los políticos dentro de un país, porque todos en una democracia somos políticos y no hay más remedio que serlo. Lo fastidioso de las democracias, dice Savater, es que nos obligan a tener que preocuparnos siempre por la cuestión política. ¡Qué fastidio vivir en democracia! Y esto, ¿saben dónde dijo? Lo dijo en la Universidad Simón Bolívar en Caracas en el año 1998. ¡Qué paradoja! Cualquiera diría que estaba hablando de Noruega. Armen lío, decía el Papa Francisco. El Papa Francisco en cierta manera decía armen lío porque justamente sabía que estas estructuras que están encargadas del poder humano son estructuras que están corrompidas. Pero esas estructuras no pueden cambiar por obra y gracia del Espíritu Santo. Tienen que cambiar por obra y gracia de los seres humanos. Siguiente. Acá aparece Mafalda, otra mi favorita, y dice: sonamos, muchachos. Resulta que si uno no se apura a cambiar el mundo, después es el mundo el que lo cambia a uno. Y es así. Mientras nosotros esperamos que el mundo cambie con nuestras oraciones y nuestros rosarios y demás, bueno, el mundo cambió 4 veces. Y nosotros no nos dimos cuenta que había sido que éramos nosotros los que teníamos que salir a cambiar el mundo. ¿Por qué yo creo que se puede cambiar? Por la siguiente foto. ¿Se acuerdan de esto? El hombre más poderoso del mundo haciéndose el más vivo del mundo también, ¿verdad? Sacándose la foto con la primera ministra de Dinamarca, ahí, jajaja, risita va, risita viene, después aparece la señora que estaba al lado, cara dura de Obama, y le dice: papito, sentate acá al costado. Y esa noche durmió lógicamente en el piso del hotel. ¿Por qué yo le pongo esta foto? Esta foto se le sacó un ciudadano común al hombre más poderoso de la tierra. Y un ciudadano común, sin nombre, apellido y sin identidad, sin ganar un Pulitzer, sin ganar un premio Nobel, le hizo dormir al hombre más poderoso de la tierra en el suelo. En el sofá, dice Marcelo. No, pero estaban de villaje, o sea que si no había sofá, acomodó la almohada en el piso y opa la verdad. ¿Qué es lo que yo quiero significar con esto? Que nosotros, los ciudadanos, tenemos posibilidades de cambiar la sociedad. Siguiente. Yo estoy convencido que en el Paraguay, hoy hablamos de eso en la clase del profesor Fernández Bogado, en su posgrado aquí. Estoy convencido que en el Paraguay se han dado cambios demasiado importantes en este último periodo. Nosotros tenemos 6 parlamentarios desaforados y procesados. Eso no ocurrió nunca. Nunca, jamás. No solamente eso, la Cámara de Senadores, después de rechazar el desafuero de Víctor Bogado, se vuelve a convocar para aprobar el desafuero de Víctor Bogado.
Y aquí tenemos 2 ex senadores. Yo no recuerdo que eso haya ocurrido nunca. Nunca. En la Cámara de Diputados ya ni les cuento cuántas veces perdimos los desafueros, porque ya perdí la cuenta hace muchos años. Entonces, si bien es cierto que tenemos mucha información para deprimirnos, no es menos cierto que también tenemos muchos hechos que ustedes lo han conseguido para poder alegrarnos. Al fin y al cabo, hay que ser optimista. Hay un escritor inglés que se llama Mark Stevenson, que habla del imperativo ético del optimismo. Él dice: el ser humano debe ser optimista, o si no, su raza está condenada al exterminio. Si el ser humano no hubiese sido optimista, el brote de viruela de hace siglos hubiera liquidado al ser humano sobre la tierra. Obviamente el optimismo tiene que ir acompañado con una gran dosis de acción, porque no ser optimista nomás y estar ahí en el chat y hacer nada más que eso no te va a ayudar. Pero hay experiencias positivas de que nosotros podemos transformar nuestra sociedad política. Otro más. ¿Por qué? Porque el cambio no viene de arriba para abajo, el cambio viene de abajo para arriba. Lo que recién se decía, el tema de las élites, el tema de nuestros grupos empresariales, nuestras universidades, nuestros grupos de iglesia, de abajo para arriba tiene que cambiar la cosa. Porque si no, uno puede llevar la mejor propuesta política, pero nadie te vota. Me decía una chica hace un tiempo que se enojó mucho porque con una votación que tuvimos en el Congreso, me escribía en el Twitter que yo merecía salir del Congreso, en realidad merecía que esté Eligio Ayala. Yo le decía: si Eligio Ayala a Incillarangá le hacemos revivir para que juegue una interna con Blas Llano, Yaguay se perderá. Ni 1% no va a hacer, como tampoco lo haría Roberto L. Petit en el Partido Colorado, o el mismo Gualdino Ramón Loera, que no podía superar el 2%. ¿Por qué? Porque lo que hay que cambiar es la matriz de nuestra sociedad. Yo no creo que haya una crisis de representación, no creo. Yo creo que estamos perfectamente representados. Siguiente. Yo creo realmente que el peor castigo para la gente que no se interesa de la política es ser gobernado por quienes sí se interesan de la política. Entonces, mientras nosotros damos respuestas naif y muy interesantes, como yo no me meto en la política, porque yo soy un indignado. Send from my iPhone. Fantástico. No le podemos a nadie. Hay otra persona que está eligiendo por nosotros. Hay otra persona que está decidiendo la calidad de nuestro transporte público, la calidad de nuestro servicio de agua corriente, la calidad de nuestro servicio de energía eléctrica, de telefonía, como estamos hablando hoy, de educación, de acceso a la función pública, de defensa de los intereses nacionales. Y nosotros creemos que podemos escaparnos de eso. No nos vamos a escapar. Por último, y esto me decía un profesor de la Universidad de Caracas en una charla que habíamos dado, los malos dirigentes son electos por los buenos ciudadanos que no se van a votar. Entonces yo me quejo, decía, hace poco le agarraron a Vargas Llosa antes de la última elección en el Perú, y le dijeron: ¿por quién va a votar? ¿Por Ollanta Humala, de quien usted dijo de todo la elección pasada, o por Keiko Fujimori? Dijo: voy a votar por Keiko Fujimori. No, perdón, por Ollanta Humala. Pero ¿cómo le dice la periodista? ¿Cómo va a votar por Ollanta Humala si usted dijo que era la reencarnación de Chávez y no sé cuántas cosas? Dijo: porque votar por Fujimori sería votarle al padre, sería volver a una dictadura que sí ya la tuvimos. Y Ollanta Humala quizá pueda mejorar. Bueno, más o menos la agarró ahí. ¿Y por qué no votan blanco?, le preguntó la periodista. Y le dijo: ¿saben por qué? Porque el que vota en blanco vota ganador. No vota en blanco y vota ganador. No te vas a votar, no te quejes, votaste ganador. Esa es la realidad. El capitalismo se tambalea, dice acá Gengis Khan. Este es el momento de atacar. ¡Ah! Y acá dice uno de sus soldados: uff, esta tarde tengo yoga. Y el otro dice: yo una boda. Ojalá que no nos mimeticemos en esa imagen. Ojalá que en realidad no tengamos boda, ni yoga, ni manicura, ni pedicura. Cuando la gente nos llame a elegir un mejor gobierno en nuestro curso de la universidad, en nuestra comisión vecinal, en nuestro centro de estudiantes. Porque si no participamos,
Yo les aseguro que dentro de 20 años vamos a estar aquí plagueando por las mismas cosas. Muchas gracias.